Muy buenas noches, querida y amada audiencia que están en sintonía de BBG Ministry. En esta noche es un privilegio poder estar aquí y compartir de la palabra del Señor, la palabra que sigue cambiando, que sigue, como dijo el Señor, mi palabra nunca pasarán, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Hoy en esta noche un poderoso mensaje de la palabra del Señor. Soy su hermano en Cristo, Santos Matamoros, y es para mí un honor poder compartirles la palabra del Señor en esta noche. Vamos a traer en esta noche este mensaje bajo el tema En busca de nuestra identidad perdida. Para entender un poco el tema de lo que vamos a estar hablando en esta noche, vamos a explicar primeramente qué significa la palabra identidad, ¿verdad? La palabra identidad, según el diccionario de la lengua española, dice que es un significado jurídico, ser una persona o cosa la misma que se supone que se busca, ¿verdad? Por ejemplo, un credencial o un pasaporte, ¿verdad? Entonces, una identidad, ¿verdad? Es algo que nos identifica, nos identificamos lo que nosotros somos, ¿verdad? Si nosotros queremos ir a algún lugar, a algún banco o a alguna tienda donde nos requieren presentar alguna identidad, no podemos presentar otra identidad que no sea la nuestra, porque no sería válida. Tenemos que presentar algo que identifique nuestro ser físico, ¿verdad? Bueno, entonces, ya entendiendo un poco lo que significa, es el hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone que se busca. Y entrando en el tema de esta noche, en busca de nuestra identidad perdida, ¿verdad? Vamos a empezar en el principio, ¿verdad? De los orígenes de la creación, cómo Dios, ¿verdad? Empezó a darle identidad a todas las cosas que Él creó, a su creación. Y cuando Dios dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que enseñoree en los peces del mar, en las aves de la tierra, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Dios. Dios creó, querido hermano, al hombre a su imagen y semejanza, y lo plantó en un huerto llamado el Edén, y le dio dominio sobre todo lo creado, ¿verdad? Dios, llamado Adán, ¿verdad? Le dio poder, le dio autoridad, le dio dominio para que se enseñorara sobre todo lo que él había creado. Fue el mismo Adán el que dio identidad, ¿verdad?, a los animales, a las plantas. Fue él quien llamó y puso por su nombre, ¿verdad?, conforme a la autoridad y el dominio que Dios le había dado. Adán era perfecto y santo hasta que un día apareció Satanás para tentarles y robarles su identidad, ¿verdad? Como dice en el en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, ¿verdad? El hombre fue tentado, ¿verdad? Y pudo destruir, ¿verdad?, ese plan maravilloso que Dios había creado. El hombre vivió como vive un emigrante
sin papeles, sin identidad válida, sin tener los beneficios de un ciudadano, todo eso sin lugar a duda después de la caída, ¿verdad? Entonces, querido hermano, de que aquel primer hombre que Dios había creado y Dios le había dado que ejerciera todo dominio, todo poder y toda autoridad sobre toda la creación, hasta que un día Satanás apareció y le quitó, le robó todo ese dominio que Dios le había dado. Ahora bien, después que el hombre caído y que había perdido su identidad, ¿cómo es que el hombre vuelve a recobrar esa identidad perdida? Veamos que el primer Adán fue vencido en la tentación, pero hubo una gran promesa que el cual iba a venir a este mundo con otra misión poderosa. Veamos en el libro de Mateo capítulo 4, el Evangelio según San Mateo y el capítulo 4, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el piso. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás, ¿verdad? Entonces, el diablo es el enemigo de Dios y el enemigo de la creación de Dios también. Desde el principio ha tratado de destruir todo lo que Dios ha creado. Y vemos cómo afectó al principio de la creación, destruyendo aquello que Dios había creado y tomando, robando todo el poder y el dominio que había sido Adán, el diablo. Al segundo Adán, a nuestro Señor Jesucristo, le dice aquí en Mateo 10 y el versículo 11 y el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces vemos que Satanás le dice que él lo ha recibido, todo el poder de los reinos del mundo, y se lo dará a quien él quiera. El Señor dijo que lo llamó en cierta ocasión a Satanás como el príncipe de este mundo, el que gobierna todo este mundo, está bajo el dominio, el poderío de Satanás. Pero, querido hermano, venció esta tentación y no cayó, ¿verdad?, en la trampa que el enemigo estaba tendiendo. Cristo fue victorioso y lo demostró a través de su ministerio cuando en la cruz del Calvario Cristo venció a Satanás. Cuando aquellas palabras de Cristo sobre la cruz que dijo, fue donde Cristo nos dio identidad nueva. Cristo nos
nos dio aquella identidad que el hombre había perdido al principio, ¿verdad? Entonces, con esa victoria obtenida en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, aquella misión que había sido enviado, Cristo salió más que victorioso. Por eso que hoy en día usted y yo, querido hermano, debemos declararnos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Veamos lo que dice 1 Corintios 15, 52. 1 Corintios 15, 52 dice: dice 55, perdón, 1 Corintios 15, 55 dice: ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, hermanos. Vamos a seguir, y en esta noche vamos como punto número 1, ahora que Cristo nos ha dado la victoria, vamos a ver cuál es la identidad en Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es hoy nuestra identidad en Cristo? Bien, nuestra nueva identidad en Cristo es una vida nueva, sabiendo que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Veamos 1 Corintios 5, 17. Amén. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En nuestra antigua vida, en nuestra manera de vivir, vivíamos según la carne, en nuestros deleites, el pecado, la mundanalidad, en los vicios, por el carácter. Éramos atraídos por los placeres de la vida y llevados para aquí y para allá. Pero en Cristo, el nuevo creyente, en su nueva identidad, tiene que saber de que las cosas viejas pasaron y que aquí todas serán hechas nuevas. Si el cristiano, el nuevo creyente, si antes vivía en los placeres del mundo, en los placeres de la carne, ahora viviremos una nueva vida en Cristo. Si el que robaba, ahora ya no roba, porque nos dice en 1 Corintios 6, 9, y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y de estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Verdad? Ese éramos
en nuestra vida pasada, cuando vivíamos, ¿verdad?, muertos en el pecado, en los placeres de la vida, sin conocimiento de Dios. Y ahora que hemos venido a Cristo, tenemos una nueva identidad. Veamos qué dice ahí, primera de Pedro 2:9. Abra su Biblia para que mire la palabra del Señor, lo que nos dice en primera de Pedro 2:9. Y dice así la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora la habéis alcanzado, ¿verdad? Es por la misericordia del Señor, es por la gracia del Señor. Por gracia soy salvo, mas esto no es de vosotros, es don de Dios, no es hombre, sino por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario, donde nos dio la victoria. Es ahí donde Cristo en su misericordia, ¿verdad?, nos hizo más que vencedores. Por eso es que aquí en primero de Pedro el Señor nos da, ¿verdad?, esta identidad, como dice: más a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Aquel que cree en Cristo y le acepta como su único Salvador, viene a ser llamado hijo de Dios, heredero del reino de Dios. Y aquí en primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Somos un sacerdocio. Qué privilegio tan grande, hermanos. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, nada más una vez al año podría entrar el sacerdote y presentar los pecados por el pueblo, ¿verdad? Porque había al creyente hacia Dios, ¿verdad? Había un velo. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo se rompió y hoy podemos entrar libre al acceso al trono de Dios. Por eso es que el Señor nos dice que somos real sacerdocio. Qué privilegio tan grande. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escuche bien, hermano, para que anunciéis las virtudes de su gloria, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, en tiempos atrás, cuando vivíamos en los placeres del mundo, alejados de Dios, sin esperanza, mas ahora somos pueblo escogido, que en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. Esa es la nueva identidad en Cristo, hermano. Cristo nos ha exaltado con el Padre, nos ha dado nombre, ¿verdad? Por eso que debemos alabar el nombre del Señor, hermanos. Veamos ahí en el libro de Mateo 5, 13 y 16. Y dice así, hermano, Mateo 5, 13 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero y alumbra, y a todos los que están en casa. Oh, hermano, mire qué lindo, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Somos luz, somos una luz que alumbra. En otras palabras, somos testigos del Señor. En otras palabras, somos atalayas, somos mensajeros. La luz no la podemos poner debajo de la cama, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido si la ponemos en un lugar donde no pueda dar claridad. Se supone que la ponemos en un lugar donde pueda iluminar nuestra área donde vamos a estar. Así deben de ser nuestras vidas, que sean vidas radiantes, que iluminen en nuestros trabajos, que iluminen donde las gentes, los amigos que nos rodean, los compañeros puedan ver que la luz de Cristo brilla, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, mas vosotros sois cartas leídas. El mundo quiere ver en ti y en mí si la luz de Cristo está brillando. Jesús dijo, yo soy la luz. Esto nos da, dice que somos la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, y una pregunta aquí dice, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para hacer echar afuera y hollada por los hombres. Todos conocemos la sal y sabemos cuáles son los beneficios de la sal, ¿verdad? En tiempos antiguos donde no existía los refrigeradores, los freezers y cómo se conservaban las carnes y ciertos alimentos, ¿verdad? Era a través de la sal, ¿verdad? Entonces la sal servía para purificar y para preservar alimentos. Así que si la sal se desvaneciere, sino que sirve nada más para tirarla. Así decía el Señor que deben de ser nuestras vidas como la sal, que dé sazón, que pueda conservar nuestro buen testimonio delante de los demás, que dé sabor a nuestro alrededor. Entonces, querido hermano, somos luz, somos sal, hay una infinidad de identidades que Dios nos da como nuevos creyentes, cómo debemos modelar en nuestro mundo y en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de andar. Bien, vamos a pasar a un segundo punto de esta noche. ¿Cómo debemos identificarlo? Escuche bien, hermano, ¿cómo debemos identificarlo los cristianos con nuestra nueva identidad? Veamos lo que dice ahí en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 4 y el versículo 16 dice: vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día del reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito en la escritura, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los agradables del Señor, y a predicar
el año agradable del Señor. Cristo fue enviado por el Padre en una misión, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo con una misión. Cristo fue enviado con un propósito y nunca apartó sus ojos de la misión que el Padre le había mandado. Dios Jesucristo dijo a sus discípulos: mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de aquel que me envió. Y vemos aquí, según el libro del profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo y dicho muchos años atrás, antes: el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando escuchamos uno de los grandes mensajes del Señor, el llamado Sermón del Monte, cuando Cristo, viendo la multitud, se levantó en medio de la multitud y empezó a predicarles y dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Cristo empieza a dar, ¿verdad?, un montón: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los limpios de corazón. Ahí se estaba cumpliendo lo que Cristo había sido enviado, y vemos a través del misterio de Jesucristo cómo el Señor levantó a los ciegos, levantó a los cojos, levantó a los paralíticos, levantó a los muertos, y un sinnúmero de milagros que Israel y Palestina fueron testigos de que Dios había enviado a su Hijo y estaba viviendo en medio de entre su pueblo. Querido y amado hermano, conociendo nuestra nueva identidad en Cristo, debemos comenzar a hablar en Cristo, debemos comenzar a dar testimonio, debemos de saber cuál es el lugar que ocupamos en Cristo. Y veamos ahí en Mateo 28 y el capítulo 28, que dice así, querido hermano: llamada la gran comisión, Jesús dice: por tanto, ir a ser discípulo a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que se os ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabiendo, hermano, nuestra identidad en Cristo, nuestra nueva identidad en Cristo, hemos sido comisionados, hemos sido llamados, hemos sido enviados por Dios, como leíamos en 1 de Pedro 2:9, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciarlos en el nombre de Cristo, hermano. Debemos de dar testimonio, debemos de testificar a otros de Cristo, debemos de predicar a Cristo. Bien, muy bien. Sabemos que
que no será fácil. Así como el enemigo tentó e hizo caer a Adán e intentó a nuestro Señor Jesucristo, seguramente que lo hará con nosotros también, porque ese es el trabajo, ese es la obra del enemigo, destruir y desanimar de que la obra de Dios no siga adelante. Ese es y será siempre el trabajo del enemigo. Ahora el enemigo tratará que la luz de Cristo no brille en su vida. El enemigo tratará de que la sal sea disipada y que usted no. En Santiago 4:7 dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Un proverbio chino dice: el viento puede soplar muy fuerte y traer vientos huracanados, pero la montaña no lo reverenciará. Estará como ríos sobre nuestras vidas. Pero la palabra dice que el Espíritu de Jehová levantará bandera en nuestras vidas. El enemigo hizo caer al primer Adán y le robó su identidad que Dios le había dado, y quiso hacer también con Cristo. Mas Cristo dijo: Satanás, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Hermanos, sometámonos a Dios para resistir todas las acechanzas del enemigo. Habrán obstáculos que nos impedirán ser libres en Cristo. Dios nos ha llamado a ser luz. Ahora, ¿por qué no brillamos? ¿Por qué nuestra luz no alumbra? Quizás porque estamos cargados de temor. Quizás porque faltos de amor. No somos sensibles a la necesidad y pudiéramos nombrar una infinidad de obstáculos que nos impedirán ser libres en Cristo. Querido hermano, sometámonos a Dios. Busquemos continuamente el rostro del Señor. Cristo nuestro Señor dice que Él oraba constantemente, sin cesar. Se apartaba de sus discípulos por las noches. Y si aquel huerto llamado del Getsemaní, los árboles y todo lo que hay alrededor hablaran las lágrimas que el Señor derramó en ese lugar, se sometió al Padre. Por tanto, nosotros debemos de someternos a Cristo para llevar a cabo su obra. Veamos otro tercer punto, hermanos, en esta noche, que dice: ¿qué impacto en nuestra sociedad o en nuestra comunidad puede producir una identidad sólida? Si estamos sometidos a Dios, si estamos en búsqueda constante en Dios,
tendremos una ofensiva sólida para resistir los ataques y combates del enemigo. Y vamos a causar un impacto en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestras iglesias, y donde quiera que andemos, ahí alumbrará la luz de Cristo en nuestras vidas, iluminará todo a nuestro alrededor también. Bien, para hablar del tercer punto, hablaremos del impacto que causó la iglesia primitiva. El libro de los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 12, el versículo 43, dice: la vida de los primeros cristianos, escuche bien, hermano, sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué impacto más grande y poderoso causaron los primeros cristianos en Cristo, la llamada iglesia primitiva? Miremos ahí en Hechos 4 y 32. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían precio a lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Vemos, hermanos, que el gran impacto de la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué fue lo que produjo este gran impacto? Por una grande y poderosa razón. Estos primeros cristianos que habían caminado con Cristo, los apóstoles que fueron escogidos por Cristo, y todos aquellos que habían creído en el día de Pentecostés, habían impactado Jerusalén y los alrededores por una poderosa razón: que vivían como Jesús, caminaban como Jesús, vestían como Jesús, testificaban como Jesús. Por eso es que el impacto fue grande en Jerusalén y los alrededores, porque estaban llenos de Cristo, estaban llenos de Dios, y muchas maravillas Dios hacía a través de ellos, y Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Aquellos primeros creyentes eran la sal que daban sabor
y el impacto fue grande. Cuando el apóstol Pedro, en su primer mensaje predicado, fueron 3.500 personas que se convirtieron. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban llenos de Dios. Y las promesas para ti y para mí hoy en día son grandes. El Señor Jesucristo dijo: mayores cosas vosotros haréis, porque yo voy al Padre. Y hemos visto hoy en nuestros tiempos también poderosos y poderosos predicadores, donde miles de almas son convertidas, y prodigios y milagros también Dios ha hecho. Así que, queridos hermanos, levantémonos en el nombre de Cristo Jesús y que nuestra identidad empiece a impactar a nuestra comunidad, a nuestro vecindario, a nuestras iglesias, donde quiera que andemos, ahí vean la luz de Cristo. Dios nos ha rodeado de grandes promesas para que tú y yo, hermanos, testifiquemos de Él y miles de almas puedan venir a sus pies. Para terminar, quisiera contar una anécdota de un hombre que compró un boleto para irse de viaje en un crucero. Aquel hombre compró su boleto, quizás no leyó bien las instrucciones y no se percató de que en el boleto iba incluido todo de lo que había en el crucero. Aquel hombre, pensando de que solo su dinero ajustaba para comprar el boleto, alistó su maleta, comida para sustentarse en los días de viaje, y llevó mucho pan y mucho queso en bolsas en sus maletas, y se fue de viaje. Él en su cuarto comía sus sándwiches de pan y queso, mientras por su ventana de su cuarto miraba cómo las demás personas comían exquisitos platos, bebían exquisitas bebidas en aquel crucero. Cuando aquel hombre regresó de su viaje y contó a la agencia donde tenía un amigo, y dijo que apenas le había ajustado para comprar su boleto y que no llevaba dinero suficiente para comer en restaurante y disfrutar de todo lo que había en el crucero. Qué sorpresa para él cuando le dijeron que todo estaba incluido en el boleto que compró. ¿Se imagina, hermano, cuánto desilusión y tristeza para este hombre? Cuánto tuvo que quizás aguantarse de sed, o a veces a lo mejor aguantar hambre cuando hubiese podido comer y disfrutar de todo lo que había en el hotel. Cuando nuestra identidad en Cristo y no conocemos el valor que Cristo nos ha dado, que a los que creyeron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Cuando no conocemos nuestra identidad, todo estaba incluido en el boleto. Dios nos ha dado grandes promesas, iglesia. Tomémoslas y empecemos a hablarlas y a testificar de Cristo como lo hizo la iglesia primitiva, y el impacto de Dios será grande en nuestras comunidades y en nuestro alrededor. Que Dios te bendiga, amado hermano y audiencia que estás escuchando. Y si tú no has conocido del Señor, quisiera hacer una oración en esta noche. Para Dios no hay distancia, para Dios no hay barreras. Nada más la palabra del Señor dice: quieres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo. Nada más repita esta oración conmigo en esta noche. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración y di: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Me arrepiento, Señor. Entrego mi vida a ti. Perdóname, Señor. Sálvame, límpiame de toda mi maldad. Hazme una nueva criatura. Dame una identidad nueva, Señor. Amén. Si tú has hecho esta oración en este momento conmigo, Dios te ha dado una identidad nueva. Eres la luz de Cristo. Eres la sal de la tierra. Eres un testigo del Señor. Empieza a predicar y hablar de Cristo a otros también. Que Dios te bendiga. Amén.